Gracias por seguir y estar aquí con nosotros en su programa iMoney Super 7 y esta su emisora, la Super 7. Hoy estamos aquí para hablar un poco más de economía y de finanzas y entender un poco más lo que está sucediendo en nuestro querido país. Y uno de los temas que al parecer ya va a ser el tema para cerrar el año viene siendo el tema de la indexación, que al volverse, y me parece correcto, un tema eh, efectivo en la opinión pública, muchas personas han comenzado a hacer ya los estudios más del lugar, comenzar a subir, a ver los impactos realistas, a revisar las propuestas, porque también hay que entender algo en este proceso de la discusión de la indexación. Al inicio se hablaba solamente de indexar los salarios para el año que viene, que eso implicaba los 2.000 millones de pesos que se habían planteado inicialmente. Luego la propuesta, al parecer que no fue suficiente con esos 2.000 millones que se estaban explicando que se tendrían que sacar de algún lado, aumenta o cambia y se ajusta a una propuesta de indexación de retroactivo, desde el 2017 a la actualidad. Que como va el caso, implicaría alrededor de unos 55.000 millones de pesos en las arcas del Estado. Mucho más dinero, muchos más recortes por otras vías que se deberían de hacer. Esto es algo que al gobierno directamente no le va a gustar hacer. Y les explico por qué. Porque el pueblo no va a entender que una reducción, un aumento de una reducción de impuestos también implica una reducción de facilidades. Al día siguiente, desde que se apruebe la indexación, van a aparecer las quejas y las críticas porque una familia dejó de percibir los diferentes bonos que reciben, que hemos desarrollado ese tema aquí en este programa. Otro lugar va a aparecer, otra persona va a aparecer porque le quitaron los medicamentos o los beneficios de algunos medicamentos porque ya no va a haber dinero para eso. Un sinnúmero de cosas que si el gobierno acepta, me la da ganariamente, así por así, bueno, va a estar clavándose solo el cuchillo. Y se lo digo desde el punto de vista del gobierno porque, como he dicho anteriormente, yo entiendo de manera real que esto puede ser una política que primero es cumplir la ley, porque está en la ley, una política que está en la ley, una política justa, válida, pero también entiendo que hay que dentro de ese reducir la carga tributaria, sobre todo, como se está mencionando ahora, a la clase media, está también el impactar de manera negativa a otros sectores que muchos pensamos que pudiera ser la clase alta, pero muchos también pensamos que va a ser la clase baja. Y para este discurso, yo quiero iniciar diciéndoles a todos ustedes, o bueno, no iniciar, continuar diciéndoles algo importante a todos ustedes. Todo aquel que no gane más de 35,000 pesos, no va a haber una mejoría en el dinero percibido. Entendamos eso. ¿Por qué lo digo? Porque en nuestro país los discursos políticos, que se vuelven ya un grupo de discursos sin explicar realmente el impacto que puede tener en las personas, hace una influencia negativa en el pensamiento de los individuos. Y digo una influencia negativa porque
si lo pensamos de manera objetiva, cualquier persona que perciba un salario menor al que actualmente se considera en los impuestos, en primer lugar, es una persona que está en los percentiles más bajos a nivel de ingreso de nuestro país. Eso es uno. Y dicho eso, si nosotros hacemos la indexación, justamente se prevé que las personas con menos recursos van a ser los que efectivamente van a ser impactados. Porque lo más fácil que tiene el gobierno es reducir el apoyo. Porque también otra de las críticas que se le ha dado al gobierno es, están gastando mucho en gasto corriente. Y si ellos quieren reducir su gasto corriente, como ya le he mencionado, tienen que cortar subsidios y cortar trabajos. Son las únicas dos maneras. Entonces, ¿cortamos subsidios y cortamos trabajos? Esa es la pregunta que lo tenemos que hacer. Y hay gente que dice que, bueno, eso lo quieren verlo desde el punto de vista de la justicia. Porque ahí sale también, y con todo el respeto lo digo, el presidente del partido del PLD, el presidente Danilo Medina, decir que en los años de su gobierno que no se hicieron la indexación fue porque no era necesario, porque había progreso. Era la percepción que todo el mundo tenía. No voy a ni apoyarlo ni negarlo. Yo entiendo que, bueno, lo voy a apoyar. Yo entiendo que sí. En nuestro país ha habido progreso, no solo en su gobierno, sino en este también. Y bajo ese criterio, entonces, se paraliza la ley. Pero, primero, eso no es una razón explicativa para tú paralizarlo. Porque lo que tenemos que entender es que el presidente se dio cuenta de lo mismo en su momento. El presidente Danilo Medina se dio cuenta de lo mismo en su momento. Seguir indexando, primero no era necesario, es verdad. Pero no era necesario porque al hacerlo podía afectar las arcas del Estado. Y no iba a haber forma de hacer frente a un sinnúmero de problemas que se estaba enfrentando el mismo presidente Danilo Medina en su momento y ahora el presidente Abinader. Sin embargo, como yo menciono, estoy de acuerdo con la indexación, solamente estoy dejando en claro a cuáles entiendo yo serían los principales afectados si esto sucede. Porque la clase media sería afectada de manera positiva, pero la clase baja sería, entiendo yo también, afectada de manera muy negativa. Y mañana, después de que esa indexación se realice, nosotros vamos a estar apoyando a la clase baja en que se le tiene que hacer algo. Sin embargo, el gobierno no va a tener ese dinero, que son de las cosas que debemos de entender. Y quiero decir también que no solamente a la clase media que se le va a ver impactado de manera positiva, ellos van a ser los principales beneficiarios, pero también van a ser beneficiados las clases más altas, porque los salarios altos también van a tener un respiro, lo cual no es, lo que sucede es que no es muy significativo, porque lo que van a recibir, si reciben desde el 2017, son unos 10,000 pesos extra, unos 7,000 pesos extra, 5,000 pesos extra, que para una gente que gana 100,000, 200,000, 300,000, tal vez eso no es la gran cosa. Que obviamente para una persona que gana 35, 40 y 50, eso es un buen dinerito extra para tu bolsillo. Entonces, entendamos esto también, que no solamente que se va a apoyar a la clase media, sino también a la clase alta en esas consideraciones. En mucha menor proporción a la clase alta, principalmente se va a ayudar a la clase media.
Y visto todo esto, algunos preguntarán, no, Joan, el pueblo va a entender que esto va a impactar de manera negativa las arcas del Estado y al final, porque está impactando de manera negativa, el pueblo va a entender que tiene que sacrificar algunas cosas. Pues les digo algo, estimado y estimada, que entiende esto. Nuestro querido país se ha demostrado ya incapaz de hacer ese tipo de relación. Y usted preguntará, ¿en dónde? Simple. Pregúntense ustedes qué sucedió con el pacto eléctrico. El pacto eléctrico no duró, o sea, después de que se firmó y se comenzó a ejecutar, un mes pasó, de una vez comenzaron las críticas. La luz está subiendo. La luz tiene que subir, es parte del pacto eléctrico. Ir desmontando los subsidios. La luz está subiendo, la luz está subiendo. Cuando la gente comenzó a darse cuenta del valor de la luz que estaba pagando, comenzó con el grito al cielo. Y en el pacto, que por eso la palabra pacto, fue un asunto del gobierno. Ahí estuvo el partido de gobierno y los partidos de oposición. PLD, PRM, Fuerza del Pueblo, PRCC, todos estaban firmados y representados ahí. Pero el PRM le tocó como gobierno ejecutarlo. Y adivinen quiénes salieron justamente después de firmarlo, que pueden revisar las firmas. ¿Quiénes salieron a atacarlo? Los políticos, la oposición. Y la misma persona que luego de haber dicho, wow, se logró algo, estaban diciendo, pero a mí no era que me tenían que subir la luz. Porque no le hacía sentido, pero sí, le va a afectar el bolsillo. Entonces, en este tira y jala, donde yo veo a la oposición tan interesada, sin dar soluciones reales, y digo sin dar soluciones reales, porque el país quiere que se haga magia. La población quiere que se haga magia. Queremos que se construya todo, pero se nos olvida que todo funciona con dinero. Y cuando nos hablan de dinero, no queremos más préstamos, no queremos más impuestos, pero queremos que se haga todo. No funciona así. Le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes le trabajarían un 8 a 5 al gobierno de gratis? Ninguno. Yo no lo haría. Un 8 a 5, con responsabilidades, con los problemas que conlleva estar en la palestra pública, en el ojo público, con tener juicios de valor alrededor de ti todos los días, que te griten hasta ladrón, que te acusen de robar, aunque tú no estés haciendo absolutamente nada, que no te puedas beber un café tranquilo porque todo es bajo una tela de juicio de dónde tú sacaste el dinero, aunque sea el dinero tuyo, que tú te estreses y te desesperes y que al final te digan tu trabajo ni un gracias porque tu trabajo tú lo tenías que haber hecho y lo hiciste mal según un guanajo que sabrá Dios que había estudiado. Yo no lo haría gratis. Hay muy pocos que sí, pero yo sé que la mayoría no. Porque tiene muchas implicaciones negativas. Entonces, tenemos que entender que muy pocos le trabajarían de gratis al gobierno. Un 8 a 5. Y para poder seguir avanzar a nuestro país, necesitamos gente trabajadora, gente que esté ahí, gente que esté dispuesta como funcionario a llevarse todos esos temas
Y gente que incluso, que también, porque lo digo, hay mucha gente honesta en el gobierno, aunque quieran privar a todo el mundo en que la mayoría son unos delincuentes, eso no es verdad. Hay mucha gente muy seria en el gobierno. No todos, pero hay muchas muy serias. Igual que no hay todos en el sector privado, como no hay todos en las religiones, como no todos son santos en ningún lado. Ni en las carreras, ni todos los economistas, ni todos los abogados, ni todos los comunicadores, ni periodistas, ni todo. No, hay de todo, en todos lados. Entonces, lo que estamos diciendo con esto, para ya ir finalizando este tema, es que no podemos minimizar algo tan importante como lo que es las arcas del Estado y las finanzas públicas. Y yo fuera todos ustedes y le diera mucho seguimiento a las declaraciones del estimado Magín Díaz, el ministro Magín. ¿Y por qué le digo esto? Porque el ministro tiene una obligación importantísima que mantener la salud de las finanzas públicas. Es un técnico de muy alto nivel que está dispuesto a aportar a su país y lo está haciendo. Y tiene una opinión muy relacionada con la academia. Por lo tanto, cada declaración que da el estimado ministro está llena también de mucha cátedra y con una presentación, una dicción muy entendible, que le recomiendo ir escuchando para también mantenerse más informado y de una manera más clara de cómo puede ser que se vaya subsanando este tipo de situaciones.